Muy buenos días, buenas tardes. En esta exposición abordaré la relación entre la ética y moral, dos conceptos fundamentales dentro de la filosofía práctica que en el lenguaje cotidiano suelen utilizarse como sinónimos que poseen diferencias conceptuales importantes. Comprender esta distinción no es un simple ejercicio teórico, se trata de una cuestión que atraviesa nuestra vida cotidiana, nuestras decisiones personales y nuestras leyes y hasta nuestras estructuras sociales. Cada vez que juzgamos una acción como correcta o incorrecta, estamos operando dentro de un marco moral, pero cuando reflexionamos críticamente sobre por qué consideramos algo correcto o incorrecto, entramos en el terreno de la ética. Mi objetivo será definir claramente qué es la ética, definir qué es la moral y analizar sus similitudes y diferencias y explorar las tensiones que pueden surgir entre ambas. Definición entre la ética y la moral dentro de la filosofía. La ética. La ética es una rama de la filosofía que estudia de manera racional y sistemática el comportamiento humano en relación con el bien, el deber y la justicia y la virtud. Podemos definirla con mayor precisión como la disciplina filosófica que reflexiona críticamente sobre los principios que deben orientar la conducta humana y que fundamenta racionalmente los criterios de lo correcto e incorrecto. La ética no se limita a describir lo que las personas hacen, su tarea es evaluar, fundamentar y justificar racionalmente las normas que guían nuestras acciones. Por ejemplo, Aristóteles. La ética se centra en la formación del carácter. En su obra ética, Nicómaco sostiene que el fin último del ser humano es la felicidad o eudamonía, la cual se alcanza mediante la práctica constante de virtudes, como la prudencia, la justicia y la templanza. Para él, la ética es un proceso de perfeccionamiento humano. Por otro lado, Immanuel Kant propone una ética del deber. Según Kant, es una acción es moralmente correcta no por sus consecuencias, sino por la intención y el principio que la motiva. Su famoso imperativo categórico establece que debemos actuar solo según máximas que pueden convertirse en ley universal. Esto muestra que la ética busca principios universales y racionales. En resumen, la ética es reflexiva, filosófica, crítica y universalizante, que no depende simplemente de costumbres, sino de argumentos racionales. La moral. ¿Qué es la moral? La moral, en cambio, se refiere al conjunto de normas, valores, creencias y costumbres que regulan efectivamente la conducta de una persona o de una sociedad. Podemos definirla así. La moral es el sistema de normas y valores socialmente aceptados que orientan el comportamiento cotidiano de los individuos dentro de una comunidad determinada. A diferencia de la ética, la moral no siempre es producto de una reflexión filosófica profunda. Muchas veces la aprendemos desde la infancia mediante la familia, la religión, la cultura y la tradición. Por ejemplo, la moral en Friedrich Nietzsche hace una crítica profunda a la moral tradicional. Él distingue entre la moral de señores, basado en la afirmación de la fuerza, la creatividad y la autonomía, y la moral de esclavos, basado en la obediencia, la humildad y el resentimiento. Tenemos un ejemplo que muchas normas como ser siempre sumiso o no destacar sobre los demás nacen del resentimiento colectivo. Para él, el individuo auténtico debe crear sus propios valores. Aquí la moral no es obedecer reglas heredadas, sino construir valores propios. Mientras que la moral en Immanuel Kant, la moral se basa en el deber y en la intención. Una acción es moral cuando se realiza por respeto a la ley moral, no por interés personal, ni por medio de consecuencias. Como ejemplo,
También podría decir que la verdad, incluso cuando mentir podría beneficiarnos para Kant, si mentimos cuando nos conviene, estaríamos actuando por interés. En cambio, decir la verdad, por principio, es actuar moralmente. La moral kantiana es universal. Si no quieres que todos mientan, tú tampoco debes mentir. La relación entre la ética y la moral. Similitudes entre la ética y la moral. A pesar de sus diferencias, éticas y moral están profundamente relacionadas. Ambas orientan la conducta humana, distinguen entre el bien y el mal, influyen en nuestras decisiones personales y sociales. Sin moral no habría contenido para que la ética reflexione, y sin ética la moral correría el riesgo de volverse rígida, dogmática o incuestionada. Podemos decir que la moral proporciona el material normativo, mientras que la ética lo analiza críticamente. ¿Puede la moral entrar en el conflicto con la ética? Sí. Un ejemplo clásico es el dilema del tranvía. Si una acción puede salvar a 5 personas, pero implica la muerte de una, ¿qué es lo correcto? Nuestra moral puede decirnos que no debemos matar bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, una reflexión ética utilitarista podría argumentar que es preferible minimizar el daño total. El filósofo Friedrich Nietzsche criticó duramente la moral tradicional. Él afirmaba que muchas normas morales son productos del miedo o del resentimiento colectivo, lo que llamó moral del rebaño. Para Nietzsche, el individuo debe cuestionar críticamente las normas heredadas y crear sus propios valores. Aquí vemos una tensión clara. La moral social puede imponer normas que la reflexión ética individual decide rechazar. Como conclusión, la moral constituye el conjunto de normas y valores que guían nuestras vidas cotidianas dentro de una sociedad determinada. La ética, por su parte, es la reflexión filosófica crítica que analiza, fundamenta y evalúa esas normas. La moral nos dice que como actuamos, la ética nos invita a preguntarnos si debemos actuar así y por qué. Comprender esta diferencia nos permite vivir de manera más consciente, más responsable y más racional. Nos invita a no solo obedecer normas, sino a comprenderlas y justificarlas. Como última instancia, la relación entre la ética y la moral revela una dimensión esencial del ser humano, sino de reflexionar críticamente sobre nuestras propias acciones. Muchas gracias. Eso sería todo en la exposición.